Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En la clase de hoy vamos a tejer una bufanda. Estoy usando lana matizada y se teje muy fácil ya que estamos aquí repitiendo una sola vuelta. Miren, fácil de aprender. De los dos lados se ve igual, de un lado, y vamos a dar vuelta. Así se ve, a ver, de otro lado. Sobre las agujas número 5, aquí tengo montados 35 puntos para tejer esta bufanda. Si van a tejer otra prenda, hay que montar la cantidad de puntos impar, nada más que eso. Y repetimos una sola vuelta. Miren qué bonito queda esta transformación de colores, como pasa de un color a otro. A mí me encanta este punto porque la verdad que conseguir un lindo punto para tejer con lana matizada no es muy fácil. No todos los puntos quedan bien, por eso bueno, aconsejo mucho este punto. Empezamos a tejer. Entonces voy a montar la cantidad de puntos que es impar. Para tejer una muestra montamos 2, 3, 4, tengo 11 puntos montados. Empezamos a tejer. Primera vuelta sería vuelta de inicio y después voy a mostrar cómo tejer la vuelta que se repite. Esta vuelta la tejemos una sola vez. Primer punto de borde, para que cuando empezamos recién a tejer lo voy a tejer al derecho, solamente aquí en esta vuelta al derecho, y hacemos una lazada, punto derecho, y ahora vamos a empezar a tejer el motivo que se va a repetir. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Repito, lazada, 2 puntos juntos al revés. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Una vez más, lazada, 2 puntos juntos al revés. Último punto del borde, tejemos al derecho. Y ahora sí, esta vuelta que vamos a tejer ahora la vamos a repetir a lo largo de toda la prenda, la bufanda. En este caso, punto de borde, paso sin tejer y hago lazada. Esto va a ser punto de borde. Empezamos a tejer punto al derecho y ahora empezamos a tejer el motivo que se repite hasta finalizar. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Repito, lazada, 2 puntos juntos al revés. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Aquí punto de borde, se acuerdan que hicimos una lazada, tejemos así 2 puntos juntos al derecho. A ver, este primer punto va a costar un poquito más. Ahí, 2 puntos juntos al derecho. Eso es todo. Repito esta vuelta a lo largo de todo el trabajo. Vamos a tejer una vez más. Miren, punto de borde, paso sin tejer y hago lazada. Este es punto de borde. Después punto derecho y lazada, 2 puntos juntos al revés. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Lazada, 2 puntos juntos al revés. Así tejemos toda la vuelta. Finalizamos la vuelta con punto de borde, esta lazada y este primer punto. Tejemos como 2 puntos juntos al derecho. Bueno, corazones, esto fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos.
Un abrazo a todos. Chao, chao.